Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Hoy creo que tenemos un tema que son de aquellos que son mayoritariamente desconocidos, pero que pueden ser muy útil para el día a día. O no, claro, esto depende de cada uno. Saludamos en estos momentos al maestro Joan Piquer. Joan, ¿qué tal? Buen día, buenos días, o para quien nos escucha por la tarde, buenas tardes, o por la noche, bona nit, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén escuchando en el mundo. Entonces, bueno, muy feliz, aquí estoy preparando pues lo que va a ser este año a nivel de viajes. Pues hemos hablado en alguna ocasión del viaje a Egipto, ahora pues he estado hablando recientemente en esta última hora para viaje a Japón. Entonces, bueno, muy contento. Es un año en el que se van a mover muchas energías para los que trabajamos aquí, pues con el Reiki, con las fuerzas espirituales y, bueno, pues con mucha fuerza en este año para expandir la luz que tanta falta va a hacer. Y tanto que sí. Joan, antes de entrar en materia sobre el tema de hoy, es un tema profundo y espero que quede muy entendible y entendido por todas nuestras amigas y amigos oyentes, pero no veas el misterio que ha generado en el último programa que hicimos, en el cual pues a veces hablamos, ¿no?, que hay ataques, podríamos decir, energéticos, de miasmas, larvas del bajo astral, o otras entidades, y casi que pudimos decir que registramos en riguroso directo un ataque de este tipo, ¿no? Por un lado, vaya éxito, y por otro, caray, estás bien, ya recuperado, ¿verdad? Bueno, sí, ahí había un pequeño problemita que está más que saneado, más que solucionado. Bueno, yo recuerdo hace, pues no sé, como 12 o 14 años atrás también estábamos grabando un programa y lo que aconteció fue tan extraordinariamente anómalo que yo a día de hoy aún lo recuerdo, impactado, que como la persona que estaba hablando, oye, pues empezaba a ponerse incómoda, sudorosa. A veces puedes pensar que, bueno, cuando toca el sol aquí en el estudio tenemos que poner el aire refrigerador, no tan solo por las máquinas, sino porque es un auténtico horno, ¿no? Pero tampoco hacía calor y notaba como si estaba sufriendo y de golpe oye, pero es que esto se registró. Y cuando acabamos el programa, digo, oye, ¿qué tal te encuentras? ¿Cómo tal? Oye, pues no sé qué me ha pasado. Digo, hostia, lo he pasado mal, ¿eh? Digo, pero ¿tú has oído esto que se oyó aquí en el estudio? Dice, sí, pero me pensaba que eras tú. Digo, ¿cómo que era yo? Si no es ni mi voz ni nada. Y registramos, Joan, amigos y amigas, escucha, porque esto es una pasada, registramos una tercera voz que no entró para nada en la vía telefónica porque estaba, evidentemente, era una entrevista 2 aquí en el estudio físico. No fue una anomalía técnica del aparato porque o hablo yo, subo vía, o habla el invitado, en este caso tú, Joan, subo vía o bajo vía. O sea, pero hubo una tercera voz y lo más insólito es que era como de un extraño idioma desconocido, pero como si estuviera hablando. Y estuvo un buen rato. La persona que entrevistaba era cuando hacíamos el programa Infoeconomía, además, hablábamos de economía, un economista reconocido. Oye, y nos quedamos perplejos. Oye, aquí éramos 3, pero en realidad solo 2. Pero oímos una tercera voz diciendo como una extraña frase con pues tenía su fonética, pero absolutamente incomprensible. Yo la estuve escuchando varias veces, a ver si de una manera u otra podíamos entender. Incluso le di a una persona que sabe de idiomas, dice, Ferran, esto no es un idioma conocido. Y así quedó la anécdota, Joan. Bueno, sí, eso sería como una especie de psicofonía, ¿no? El hecho de cuando se manifiestan voces, pues esto la gente lo podría hacer, ¿eh? ¿Cómo se hace? ¿Qué te parece, Ferran, si lo explicamos? ¿Cómo hacer una psicofonía, ahora que has sacado el tema? Perfecto, pues Joan, venga, vamos a tomar nota. Que nuestros oyentes pues dejen aquí, que nos cuenten, que dejen un comentario, qué tal ha sido la experiencia. Bueno, ¿cómo sería una psicofonía? Bueno, esto yo lo he vivido, recuerdo, pues una de las últimas ocasiones fue en el castillo de la SS, en Alemania, en uno de los castillos de la SS, estábamos en una cripta, además creo que era una hora un tanto delicada, estábamos alrededor, creo que eran las 12 de la noche.
encima de lo que era la cripta del castillo de la SS. Entonces, bueno, recuerdo que ahí fue una de las últimas psicofonías que realicé, y también ahí di una hipnosis colectiva, como hicimos en el Congreso Sapiens el año pasado. Pues recuerdo que ahí, en el grupo en el que estábamos, también hicimos una regresión para captar la energía que había en ese lugar registrada. Y bueno, la verdad que fue muy interesante la regresión, sacamos mucha información. Y luego, en relación a la psicofonía que se hizo, esto es lo que yo propongo, que se hizo en aquel momento. Permíteme, Joan, estás hablando de las SS, las Schutzstaffen, que era la unidad de guardia de élite del ejército de Adolf Hitler. ¿Te refieres al castillo que está en la Renania, más o menos norte de Westfalia? El castillo, bueno, más que castillo, ya aquello es un palacio de Wewelsburg. Wewelsburg, exacto, ahí fue donde estuve. Sí, estuve con un equipo de parapsicólogos y ahí hicimos una investigación y la verdad que sacamos información muy valiosa. En ese lugar fue el que estaba exponiendo. Claro, las SS no estaban allá por las comodidades, sino porque ya era un sitio, un lugar de poder. Y además de las SS seguramente que estaba la sociedad Thule por allí en medio. Cuéntanos la anécdota. Bueno, la anécdota fue, pues llegó un momento dado en el que pusimos las grabadoras y esto sería una psicofonía, que es el ejercicio que yo propongo a la gente. Lo pueden hacer con el mismo teléfono móvil, a ver qué sale. Se conecta a la grabadora y se empiezan a lanzar preguntas en el aire. Por ejemplo, tal y como hicimos en aquel momento en la cripta. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres hombre o mujer? ¿Tienes miedo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tienes algo que decirnos? ¿Podemos ayudarte? Bueno, y se lanzan así preguntas al vacío. Estos son algunos ejemplos. Entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que ante las preguntas, en el silencio absoluto, no se escuchaba nada, pero cuando luego escuchábamos la grabación, a la pregunta de ¿tienes miedo?, se escuchó una mujer que dijo sí. Una pregunta, Joan, porque esto voy a preguntar pensando en lo que piensan nuestros oyentes. ¿La respuesta fue en alemán, ya que estabais en Alemania, o no? No, fue en un español muy claro. Vaya. En un español muy claro. En la grabación, ahí habíamos 5 personas y había una mujer y esa mujer no dijo sí. O sea, esa mujer estaba al lado mío y no dijo nada. Entonces, además era un tono diferente. Entonces, yo fui testigo, eso, estábamos ahí, y luego con otras preguntas, ¿no? También hubieron respuesta, pero yo recuerdo esa, en mi memoria, de esa mujer que respondió a la pregunta ¿tienes miedo? La respuesta fue sí. Entonces, bueno, pues este es el ejercicio que yo propongo a la gente que nos esté escuchando. Hacer una psicofonía con el teléfono. Entonces, se va a un lugar en el que se pueda intuir que hay energías en la casa. O sea, incluso pues si pudiéramos ir a una casa vieja o a un lugar en el que nosotros consideremos que hay un peso espiritual, ya sea bueno o malo, pues ahí podríamos hacer como un interrogatorio. O incluso en nuestra misma casa puede haber sorpresas, ¿no? Pero luego, claro, que la gente no tenga miedo. Esto hay que estar preparado. Si voy a hacer esto, si estoy preparado para que luego pueda escuchar cosas. La gente que crea que no está preparada, mejor que no lo hagan, porque luego le va pueden tener miedo, puede suponerle un trastorno emocional y es mejor pues que no pasen por esa experiencia desagradable. Para mí es algo normal, el mundo espiritual es algo que hay que aceptarlo y verlo como algo natural, pero lamentablemente pues hay gente que le da miedo, quizá por las películas que hemos visto de Estados Unidos, de terror en relación a que hay que temer el mundo espiritual. Entonces, bueno, si hay gente que no está preparada, mejor que no haga este experimento que acabo de proponer. Pues venga, vamos. Bueno, y para poner en contexto, que veáis que hay cosas que son reales. Y, por ejemplo, cuando a veces hablamos de estos temas que parecen de ciencia ficción o cine, pues en el tema que tratamos ahora con Joan, es muy interesante tener presente que nosotros oímos mucho menos que, por ejemplo, nuestras mascotas,
como el perro o véase el gato. El oído del ser humano, más o menos, nos movemos entre 20 hercios por la banda ancha y 20 kilohercios por la banda ancha. Alta, quiero decir. Más arriba o por más abajo no se oye absolutamente nada. Y claro, al poner un dispositivo que grabe, puede grabar anchos de banda inferiores a los 20 hercios o superiores a los 20 kilohercios, ¿verdad, Joan? Efectivamente, y ahí salen sorpresas, como lo que tú comentabas, Fernán, pues que ahí había una tercera persona. Entonces, pues efectivamente, ahí hay gente que no tienen un cuerpo físico, que a veces quieren interactuar con nosotros. Entonces, pues las cámaras, incluso en imagen, a veces pueden captar formas. Sobre todo los móviles que habían antiguamente, cuando se hacían fotografías, aún captaban esos espectros que se podían ver, o orbes que ahora los móviles de hoy en día no captan con tanta facilidad. Bueno, y las cámaras pues digitales, en ese interfase que pasemos del papel a las cámaras de móvil, ahí habían unas cámaras también que captaban imágenes orbes. Yo conservo muchas de ellas, increíbles. Orbes en movimiento. Ya no estamos hablando de una voz que se escucha en el mundo invisible y queda registrada, sino formas que tienen movimiento y están alrededor nuestro. Bueno, yo, muy a pesar mío, en el Samsung que tenía, que aún no estaba capado estos anchos de banda, como iPhone, cuando salió los primeros iPhone, hacían fotografías de noche en lugares de casa y tal, y aparecían, bueno, no me gusta decir la palabra fantasmas, porque hay más fantasmas a veces por la calle caminando, o otros lugares, pero sí decirles espectros, y que después rápidamente se dieron cuenta de que aquello era incómodo, y entonces caparon ese ancho de banda del espectro para captar en las fotografías. Y la verdad, aquel Samsung yo le tenía mucho cariño, porque incluso en el estudio de radio habíamos captado, pero formas bien definidas. Ya no te digo cuando ibas con el perro paseando, por ejemplo, por la noche, y se paraba tieso y se quedaba delante, y decías, bueno, ¿qué habrá visto un gato? Y tú no lo veías, y empezabas a hacer fotos, y de aquellas a lo mejor 12 fotos, en 2 aparecía, pues bueno, una extraña anomalía. Lo dejamos así. Joan, sí, cuéntanos. Bueno, vamos al tema de hoy, que era el tema del Tantra, ¿no? Sí, caray, mira que ahora estábamos en materia. Os prometemos que con Joan hablaremos de esto largo y tendido, con experiencias personales y además con datos curiosos, para un próximo programa, que a lo mejor ya no es un próximo, sino es el siguiente. Pero el tema de hoy nos ocupa el Tantra. ¿Qué es esta palabra tan mágica que alguien lo practica y parece que está, bueno, tan feliz que no veas? Cuéntanos. Y vamos a hablar de un tema más que despierta nuestra sensibilidad más tierna, ¿no? Entonces, el Tantra. ¿Qué es esto del Tantra? En algún programa hicimos algún comentario, pero no profundizamos. Entonces, bueno, pues pienso que es interesante que la gente sepa qué es esto del Tantra. Entonces, bueno, si nos gusta la espiritualidad, pues llega un momento, pues que viendo nuestras carencias o nuestros problemas o aquellas cosas a las que podemos mejorar, pues bueno, pues pensamos la alimentación, el lugar donde vivo, mi forma de pensar, el control de las emociones, mis objetivos personales, y el agua que bebo cada día, cómo me alimento, cómo duermo, y llegamos a un tema tabú, ¿no? Un tema tabú que, bueno, que creo que está en la vida de todos, pero a la gente normalmente no le gusta hablar de esto, que es la sexualidad. Entonces, hemos de pensar, la gente cómo aprende sexualidad o cómo nosotros hemos aprendido sexualidad cuando estábamos en el colegio, cuando éramos adolescentes. Entonces ahí vemos que hay un problema. Hay un problema porque no hay una formación para el arte del amor, podemos decir, ¿no? Uno aprende, pues, con métodos pues que no son muy saludables, vamos a llamarlo así. Entonces, cuando entramos en el mundo de la espiritualidad, vemos que hay dos caminos que nos pueden ayudar para mejorar en este tema. Entonces, uno de ellos es el Tantra,
pero ahí hay muchos malos entendidos con esto que es el Tantra. Y ahora os voy a explicar por qué. Y otro camino, yo un poco estuve en los dos caminos y finalmente me derivé por este camino que ahora voy a decir, que es la sexualidad taoísta. Entonces vemos que hay esas dos fases. El Tantra que vendría de la India o la sexualidad taoísta que vendría de China. Entonces tenemos dos caminos distintos que nos ayudan al arte del amor basado en la sexualidad y no en el romanticismo. Entonces, hoy quiero hablaros del Tantra, la sexualidad taoísta. Haré algún comentario interesante, pero quiero profundizar en el Tantra, que es lo que se ha hecho, digamos, más comercial, ¿no? Para que la gente sepa realmente qué es esto del Tantra. Se malentiende como un conjunto de ideas para mover la energía sexual, ¿no? Muchas veces cuando se habla de Tantra, pues la gente piensa en eso, ¿no? Un conjunto de ideas, de técnicas para incluso tener nuevas experiencias basadas en la espiritualidad. Y lo cierto es que esto es muy despreciado, atención, hablo de la palabra despreciado, en la gente del verdadero Tantra. Wow, entonces, ¿qué es el Tantra? Si la gente del Tantra desprecia las prácticas sexuales, y es que el Tantra no es Tantra. Esto pasaría como el Reiki, ¿no? Que todo el mundo habla de Reiki y yo siempre digo que Reiki es el gran desconocido. Pues el Tantra es lo mismo. Todo el mundo habla de Tantra y en realidad el Tantra sería lo que se ha bautizado como Neotantra. Neotantra sería el Tantra occidental, vamos a llamarlo así, que también tiene un resultado muy sanador y muy interesante, ¿eh? También, o sea, yo no lo critico el Neotantra porque también puede ser muy sanador, pero cuidado, porque según la línea de Neotantra también puede provocar más perturbación que armonía. Vamos a ver si nos ponemos en contexto. Joan, el Tantra, ¿cómo lo definirías? Bueno, vamos a llamar el Tantra, vamos a llamarlo como un conjunto de técnicas, conjunto de creencias dirigidas en su forma original por un gurú. Y ahora hablaremos qué es esto de un gurú, ¿eh? ¿Qué es esto de un gurú? ¿Qué sería el referente, el maestro o el padre espiritual? Cuando hablamos de padre espiritual, sería aquella persona que nos ha instruido y nos conduce y nos educa por el camino espiritual que estamos practicando. Guru sería el concepto de maestro en la India. Pero cuidado, no por ser Tantra originario o Neotantra o cualquier otra disciplina sólida espiritual, estamos hablando de disciplinas sólidas y no de picotear, estaríamos libres de la perturbación si es que no fuese gracias a este gurú. O sea, no estamos hablando solamente de los peligros de una mala práctica, sino estamos hablando también de los peligros de tener un gurú que no sea del todo correcto o que nuestra relación con él no sea entendible. Entonces, si esto no se conoce, que ahora lo voy a explicar con más detalle y de forma más entendible, lo que se supone que deberíamos de conseguir con el Tantra, que es liberarnos del sufrimiento, no se va a consolidar. ¿Cuál es el objetivo del Tantra? Eso sería interesante. El objetivo del Tantra no es el arte del amor, el objetivo final, sino el Samadhi, que también es otra palabra hinduista. Aquí estamos ya metiendo cosas que la gente debería de saber. Tantra, Guru, Samadhi, está cogido todo de la mano. El Samadhi sería lo que se entiende en la India como iluminación. Y ahí tengo que decir que existen diferentes fases y también diferentes líneas para alcanzar el Samadhi. Y el Tantra es uno de los caminos para alcanzarlo. La gente normalmente, si hablamos de cosas de la India, piensa en el yoga, donde también hay prácticas tántricas. Muchos yogis dicen que son tántricos, pero no hay ninguna práctica sexual.
y también hablan de Tantra. Entonces, ¿qué quiere decir Tantra? Ferran, respondiendo a tu pregunta, pues Tantra es conjunto de técnicas que no solamente incluyen las sexuales en algunas líneas, porque hay muchas, sino que en otras líneas que también hacen Tantra y no hay sexualidad, hacen mantras, rituales, visualizaciones, prácticas de grupo, se utilizan incluso utensilios, pétalos de flores, creencias con dioses. Dioses, ¿qué dioses? Pues dioses hindús, ¿eh? Mucha gente, pues la gente conoce a Shiva, ¿no? Shiva, el destructor, o Ganesha, el liberador de los obstáculos, o Lakshmi, la diosa de la prosperidad y la abundancia. Entonces, hay un sinfín de dioses hinduistas que están dentro del Tantra. Pero si habláramos de Tantra, la diosa del Tantra pues sería Kali, ¿no? Que a veces da mucho miedo, porque es una diosa que los occidentales cuando la vieron pensaron que la gente de la India no tenía escrúpulos ninguno, porque se está adorando a una diosa que le ha cortado la cabeza a un hombre y aparece con una espada sangrienta en una mano y en la otra mano con la cabeza de un hombre. Pero lo que no se ve es el significado oculto que esta diosa tiene, que es destruir la ignorancia del hombre para que ese hombre alcance el samadhi. Pues fijaos, todo esto y mucha devoción quiere decir mucho amor y entrega del practicante a la línea a la cual se sumerge. Eso tendría que estar dentro de lo que es la práctica del Tantra. O sea, fijaos, de lo que la gente piensa que es practicar sexo, a todo lo que os estoy diciendo que nos conduce a una complejidad que nos lleva al arte de la magia desde una visión hinduista. Porque claro, Joan, me haces pensar que, bueno, el sexo, propiamente dicho, al final y al cabo dos personas se comportan prácticamente como mamíferos, ¿no? El chusqui chusqui, pim pam y se acabó. Claro, el Tantra es algo más, ¿no? Incluso hay estudios, y lo dicen, pues hablabas de los gurús, ¿no? De que, por ejemplo, el Tantra, pues bueno, induce a nivel corporal, mental, emocional, espiritual, a una longevidad, ¿no? Porque te da una felicidad que lo otro, el sexo por el sexo, no te da, ¿no? Y esta felicidad se traduce en una mayor longevidad en la vida de los practicantes o de la pareja que hace el Tantra. Bueno, hablaríamos incluso del neotantra, o sea, no solamente el Tantra, vamos a llamarlo por su nombre, que es religioso. O sea, el Tantra podría ser una religión, podría ser, no, es una religión, o también se puede entender como una filosofía o como un conjunto de prácticas. O sea, no de manera obligatoria la persona que hace Tantra es de la religión, del Tantra con su nombre y su etiqueta. O sea, se puede hacer la práctica sin ser de la religión. Pero, respondiendo a la cuestión que planteas, por supuesto que puede haber una mayor longevidad, porque con la práctica, ya sea del Tantra moderno o del Tantra tradicional, donde hay muchos mantras, pues se está la persona limpiando el alma, limpiando del karma que tiene, limpiándose de los obstáculos que hay en su vida. Y luego, en la práctica meditativa o la práctica sexual, pues se genera una química que más que crear un desgaste, crea una regeneración celular, una alegría, una química que beneficia y hace pues que esa energía vital se encienda, ¿no? Es como que hay una chispa que se enciende. Entonces, bueno, pues esto a nivel técnico, pues es interesante, ¿no? Pero lo que decía sobre el gurú, ¿no? El gurú es el que te tiene que conducir, porque aquí pasan cosas. Es como lo de las psicofonías, ¿no? Que decía, es un ejercicio interesante, pero si lo vemos como algo natural, o sea, si estamos preparados para poner el móvil y empezar a hacer preguntas y que el móvil, ahí no hay nadie, y luego escuchamos la grabación y hay respuestas, bueno, si estamos preparados no hay ningún problema. Ahora bien, si no estamos preparados, esto puede crear un trauma incluso a la persona.
El Tantra es lo mismo, porque empiezan a pasar cosas que pueden ser sorprendentes. Y a esas cosas necesitamos, podemos decir, un asesor, una persona de confianza a la cual recurrir en caso de dudas o para que nos enseñe estas técnicas. Entonces, bueno, pues ahí estaría la figura del maestro o la figura del gurú. Entonces hay que confiar en el gurú porque en los inicios de nuestra práctica pueden haber sensaciones fuertes y pueden haber fenómenos espirituales intensos, los cuales un occidental no está acostumbrado. Entonces, esto la gente tiene que saberlo. Aquí se mueven energías. El Tantra se puede entender como una filosofía, pero también si lo entendemos como una práctica energética, entraríamos también en el contexto, sobre todo en el neotantra, que es donde las personas pueden acceder más, de la magia sexual. Y ahí necesitamos ayuda en algunas ocasiones, sobre todo en los inicios. Decía Osho, un gran líder espiritual, que el Tantra es la ciencia de transformar amantes ordinarios, la ciencia de transformar amantes ordinarios en almas gemelas. Y, por ejemplo, Joan, ¿qué opinas? Hay parejas que llevan más o menos años juntos, pero que al dormir algo sucede, que se despiertan y no es por práctica de nada, sino como vaciados de energía, con dolores, con malas sensaciones, y otras parejas que despiertan pues súper energéticos, como si hubiesen dormido un mes seguido. Aquí, ¿qué puede suceder? ¿Que conocen el tantra mental o el tantra real? ¿O hay una usurpación de energía que uno u otro, de forma consciente a veces o inconsciente, les usurpa la energía? ¿Qué opinas? Bueno, pues estaría en esta última parte de la explicación que estás dando. Ahí cuando dos personas duermen juntos, pues prevalece una fuerza u otra. O sea, hay como uno de los dos cuerpos que desprende más energía e incluso impregna a la energía del otro miembro de la pareja. Entonces, si hay una persona que predomina y emana, o sea, el mayor emisor de los dos es el que impregna al otro. Entonces, si ese emisor, digamos, tiene una energía perturbadora, a la persona con la que está durmiendo, pues esa perturbación le va a afectar. Y lo mismo, lo contrario, si es una persona que es una persona entusiasta, alegre, feliz, con sentimiento de paz profunda, la persona que tenga una menos energía proyectiva, pues está recibiendo toda esa impregnación y ese beneficio que le va a provocar pues las mismas sensaciones que el que desprende está emanando. Entonces, por eso es importante saber con quién estamos y si esa persona pues está en un nivel de estrés alto, pues saber que nosotros podemos impregnarnos de ese estrés o de ese malestar. Por eso es importante que las dos personas regulen sus energías, sobre todo cuando vamos a dormir, porque en la noche es como que sale lo que está oculto y eso se comparte en un espacio cerrado como puede ser una habitación. Por eso a veces pues puede aparecer el tema del insomnio. El tema del insomnio es que ahí hay un choque de fuerzas, de incompatibilidad de energías que la persona más sensible puede recibir y en cambio pues si esa persona está sola pues puede dormir porque no hay una perturbación energética de ningún tipo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y se puede trabajar. La buena noticia es que se puede trabajar. Y tanto que sí, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y yo recomiendo, hablabas de psicofonías, de poner a prueba si existen otros fenómenos. Yo recomiendo a veces, cuando suceden cosas que dicen, oye, aquí está pasando algo, y más allá que si la casa está en líneas, podríamos decir, energéticas, línea Harman, Curry, líneas Ley, o hay determinadas corrientes o geopatías X, que se pongan una cámara o dos, dos planos, una normal,
otra térmica y si puede ser una cámara Kirlian para ver qué sucede, ¿no? Y te aseguro que a veces, bueno, lo recomendé hace tiempo a una pareja y sabes que cómo acabó la cosa, Joan. Con sorpresa. Pues con cambio de casa y separación, porque uno de los dos vio cómo salía una especie de entidad de forma energética, digámoslo de esta manera, del cuerpo de uno y se iba al cuerpo de otro. Y claro, lo primero que me preguntaron, oye, ¿pero qué ha pasado? ¿Que he atacado al otro? Y les dije, no. Digo, lo que pasa es que tu energía se ha ido hacia el otro. Y es verdad, porque uno se levantaba súper bien, súper feliz, súper en forma, y el otro parecía que a cada noche le quitaran unos años de vida, ¿sabes? Para después remontarse durante el día, evidentemente, ¿no? Y al final había una prueba en la cual algo sucedía ya, que uno se llevaba la energía del otro. Y yo les dije, bueno, cuando os levantéis, os miráis al espejo, el que tenga cara de felicidad y el que tenga cara de tristeza, si es que es así, pues sacad vuestras propias conclusiones. Oye, acabó con una separación eso, de la marinera. Bueno, sí, la verdad es que es lo que se llaman vampiros energéticos, vampiros energéticos, y a veces, lamentablemente, pues la persona no es consciente, ¿no?, que está vampirizando a su compañero o a su compañera de camino. Entonces esto se puede trabajar, pero luego también otra cuestión, se puede trabajar si la persona quiere trabajarlo, porque a veces, bueno, pues si tenemos un problema, trabajemos para solucionar el problema. Esa sería otra cuestión, o sea, a veces pues la separación no es la solución, sino que hay alternativas y se pueden buscar para que la pareja pues se consolide y supere pues los problemas energéticos que pueden aparecer de todo tipo. Entonces, hay soluciones. Por ejemplo, para eso estamos nosotros aquí, para exponer soluciones ante los problemas que podríamos considerar paranormales. Y tanto que sí. Y bueno, vamos a poner a veces ejemplos sencillos para entender cosas de estas que pueden ser hasta cierto punto muy complejas. Imaginemos, ¿no?, una pareja que hay un choque, que uno, por ejemplo, va en un patín eléctrico y choca contra un camión. Uno es el camión, otro el patín eléctrico. Ya vemos las consecuencias. O va con motocicleta y choca contra un coche. El coche es uno, la motocicleta es otro. O un choque entre dos coches o entre dos camiones o entre un tren y un coche. Claro, el impacto energético, uno absorbe el otro y el otro pues prácticamente no le pasa nada y el otro queda literalmente diezmado. Y es así. Y eso es bueno, que tantas cosas que se aprenden en esta vida, más allá de descargarse aplicaciones y a conducir, etcétera, etcétera. Oiga, ¿usted sabe cómo protegerse de esto? ¿Sabe lo que es un escudo energético para esta eventualidad? Y yo supongo, Joan, que el Tantra, más allá de robar, lo que hace es expandir esta energía, que curiosamente la palabra Tantra, si no recuerdo mal, significa secreto, ¿no?, en sánscrito. Sí, tiene diferentes traducciones, pero sí, podría ser entramado, entrelazar, secreto, tiene muchas traducciones, entonces esto pues depende del país, pues le podríamos poner unas etiquetas u otras, y es que hay diferentes zonas del mundo que se practica, por ejemplo, en Japón. En Japón pues también se habla de Tantra, Corea, Mongolia, Nepal, hay muchas diferencias, Entonces, bueno, ¿de dónde sale todo esto? Esto sería interesante que lo comentáramos. Por ejemplo, el Tantra, como decíamos, si lo vemos como una filosofía, pues está muy bien, pero todos estos países que acabo de mencionar, ¿cómo ven el Tantra? Desde luego, no como lo vemos nosotros. O sea, el concepto de Neo-Tantra no existiría en estos lugares y lo ven como una religión. O sea, como una religión, ¿qué quiere decir? Bueno, pues esto nace en algún sitio. Bueno, pues esto podríamos tirar del hilo y remontarnos a la época del Buda histórico. O sea, en Gautama Siddhartha estaríamos hablando de más de 2500 años, donde el concepto de Tantra surge y en el budismo tibetano se extiende mucho, y bueno, pues si hablamos de China, pues también podríamos hablar, pero ahí hablaríamos más de esa otra línea, que aunque también en China está el Tantra en la línea de budismo, también está
el taoísmo, que sería otra religión, que mucha gente dice que no es religión, pero yo he estado ahí, yo he estado en China, he estado en Pekín, estuve en un templo que era el templo de la Nube Blanca. Entonces, el tantra, el taoísmo, ahí ya no hablaríamos de tantra, sino de otro tipo de práctica sexual que es parecida, atención, curiosamente es muy parecida, pero es distinta. Ahí hablaríamos de una fuerza sexual que estamos activando para cultivar nuestra conexión con una energía y dimensión superior, con una serie de sonidos y una serie de prácticas físicas que podrían recordarnos al yoga. Hablaríamos aquí del taoísmo, por eso ahí se llama el yoga chino, que es el Qigong, el Qigong. Entonces, bueno, ahí pude hacer una formación muy interesante en el Templo de la Nube Blanca. Estuve un tiempo en China indagando sobre Reiki y vi que había algo parecido al Tantra. Entonces, pero no es lo mismo, porque son religiones diferentes. Entonces, volviendo al Tantra, porque hoy quería profundizar más con el Tantra. Vale, entonces, si decimos todo lo que estamos comentando, ¿no? Que está claro que es una religión o no, según. La cuestión es, ¿qué tiene que ver aquí la sexualidad y cómo se practica? Que esto es interesante, Ferran. Voy a contar aquí cosas que normalmente no se saben y hay una gran polémica en el mundo de entendidos. Ya no hablo a nivel de superficial, de tener unas ideas, no. Voy a hablar de cosas profundas y polémicas que están dentro del mundo del Tantra. Por ejemplo, si hablamos del Tantra originario, hablamos de la India. Entonces ahí hay dos temas polémicos. Las líneas en las que el gurú quiere decir el referente, el maestro, el padre, dice que la práctica sexual iniciática es aprobada y muy beneficiosa, y luego también vemos a otra línea de Tantra, también de India, prestigiosa, que desprecia y maldice totalmente todo aquello que tenga que ver con una práctica sexual. Entonces, vemos ahí esa controversia dentro del Tantra en su país de origen. Entonces, una que desprecia la práctica sexual iniciática y otra que la acepta, la fomenta y la practica. O sea, hay ahí como una que lo acepta, otra que lo desprecia y lo maldice. La cuestión, tanto una vía como la otra, se busca lo mismo. Vamos a poner aquí otra palabra interesante en el programa, que es Kundalini. Despertar la energía Kundalini por un camino que es la vía no sexual o por el camino de la vía sexual. Y las dos estarían dentro del Tantra. ¿Con qué objetivo? Otra vez, la palabra que comentaba antes. Alcanzar el gran Samadhi, la iluminación. Y por ejemplo, una pareja que diga, mira, yo quiero aprender Tantra. Y aprenden Tantra. Sin entrar en muchos detalles, ¿no? Pero, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? ¿En casa? ¿En la montaña? ¿Qué hacen? Explícanos un poco, hasta donde se pueda, claro. No sea que alguien se emocione y tenga aquí un brum, brum. Bueno, yo tengo que decir que recibí aprobación. Yo fui practicante casi 2 años y recibí aprobación para enseñar. Entonces, se necesita alguien que enseñe. O sea, la persona que le interese tiene que aprender. Entonces, los libros a veces nos dan una información, pero se necesita alguien que nos enseñe las técnicas, la transmisión de esa energía, el conocimiento, preguntar a alguien. El libro refuerza la explicación, pero no sustituye al maestro. Esto hay que decirlo. Entonces, bueno, primero sería aquella persona que quiera aprender, tiene que buscar a alguien que le enseñe. Eso es lo primero. Entonces, se aprenden unas técnicas que luego en la intimidad se practican. Entonces, la persona puede practicar con pareja o sin pareja. Sin pareja también es interesante, porque así la persona está entrenada para cuando tenga pareja. Entonces, eso también es una cosa buena, porque mucha gente dice, no tengo pareja, no me interesa. No, es que
te interesa para que luego cuando tengas pareja la conserves, porque uno de los motivos de consulta habitual es problemas de pareja en relación a la sexualidad, porque la cosa suele empezar muy bien, pero luego con los años a veces surgen pequeños obstáculos o problemas y eso puede ser uno de los motivos de ruptura. Por eso es interesante educarse en esta cuestión. Entonces, ¿qué aprende una pareja y cómo esto se lleva a la práctica? Bueno, pues la práctica pues sería no solamente con práctica, pues como podemos imaginar, ¿no? El acto sexual, o sea, no solamente el tantra estaría basado en la práctica sexual, sino en cómo estamos haciendo esa práctica. O sea, eso sería algo muy interesante, ¿no? Porque normalmente en la práctica, ¿qué piensa? Aquí os dejo esa pregunta al aire, que tú si quieres, Ferran, puedes responder. La pregunta al aire que voy a lanzar es, en el acto sexual convencional, ¿qué es lo que cree la mujer que le gusta al hombre? ¿Y en qué está pensando el hombre? Pues muy buena pregunta. Yo creo que todo el mundo ya tiene la respuesta, ¿no? Lo que está claro, al menos a mi pensar, que todo tiene su fruto. Y si entendemos el Tantra, yo que soy hombre de montaña, como aquel árbol que empieza a florecer, ¿no? Salen las hojas y después sale el fruto tan esperado, pues claro, aquel fruto que ha tenido su maduración, tiene su sabor, su jugo, y tiene su semilla. Y el Tantra podría bien ser esto, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Algo rápido o algo que tiene su estímulo final? Incluso se habla, Joan, de que las personas que practican o parejas el Tantra, que más allá de la longevidad biológica, son personas felices, que se sienten bien, que se quedan como iluminados, ¿no? A tenor de lo que decías. Y claro, si lo miramos bioquímicamente, esto no es lo mismo una reacción bioquímica ante un estímulo, en este caso sexual rápido, que algo prolongado en el tiempo. Los neurotransmisores juegan un papel importantísimo, supongo, ¿no? Absolutamente. Se estamos creando una química nueva. Incluso pues muchos pensamos, ¿no?, que la energía más fuerte es la energía sexual. Entonces, si eso se sabe dirigir, pues no solamente es mayor longevidad, sino una sensación de plenitud, lucidez, éxtasis, felicidad. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pues aparte del tema de los neurotransmisores que se crean y la química que se genera, como si hubiésemos hecho deporte, pues aquí hay otro concepto más místico, ¿no?, que mencionaba antes, que es el tema de la Kundalini, ¿no? Entonces esto está bien también que comentemos sobre este campo desconocido que ahora se ha puesto de moda y es un poco peligroso también, porque volvemos otra vez, cuando empiezan a pasar cosas extras sensoriales, paranormales, visiones, bueno, si es para bien, fantástico, pero si es para mal, o sea, depende del tipo de persona que empiecen a pasar cosas, depende de la mentalidad que tenga, pues esto podría ser un problema, y ahí entraríamos en los peligros de la Kundalini. O sea, los peligros de la Kundalini, no debería de haber ningún peligro, porque es una energía real que se despierta con el Tantra, no es una fantasía, y el Tantra nos ayuda, por ejemplo, a nivel de pareja, ayuda a que los dos empiecen a estimular esa energía que podríamos decir que está en el perineo, en lo que la gente puede conocer el primer chakra, ¿no? Que a veces se habla de chakras, bueno, es un punto que está entre el ano y los genitales. Entonces en la parte interna está la creencia que hay una energía que si se despierta es como algo similar a una serpiente que asciende hacia el cielo. Entonces, cuando eso pasa, es porque la persona está preparada para ello y se despierta de manera progresiva. Es ahí cuando empiezan a pasar cosas extrañas, como sincronicidades, plenitud, lo que decía de la felicidad, incluso como una sensación de embriaguez, que ahí es una embriaguez agradable, ¿no? Y luego, pues, el sexto sentido se estimula también. Y podemos ver visiones, por eso digo los peligros, ¿no? Los peligros de estas cosas y que la persona no esté preparada para ver estas cosas. Visiones,
incluso capacidad para materializar deseos. Esto podría sonar como magia sexual, pero son cosas diferentes. No es lo mismo magia sexual que tantra. Tantra es otra cosa, mucho más elevada que la magia sexual. Podríamos etiquetar a veces que sí, que es verdad que se puede hacer magia sexual con el tantra, pero no es el objetivo final. El objetivo final es la plenitud, o lo que decía el Satori, el Samadhi. El Satori sería en Japón, ¿no?, que es la iluminación. El Samadhi sería en India, ¿no? Hay diferentes tipos de Samadhi, diferentes fases de iluminación que nos llevan con una práctica tántrica, o incluso la gente que hace yoga. Pues si hablamos de la Kundalini, existe uno de mis yogas favoritos, ¿no?, que es el Kundalini Yoga. Es muy duro, es un yoga que lleva el cuerpo físico al límite, pero luego las sensaciones espirituales que se crean son impresionantes. ¿Tiene alguna relación con lo que conocemos clásicamente y típicamente como orgasmo? Absolutamente, pero aquí algo interesante también sería, en la mujer podemos decir que el orgasmo no sería distinto, o sí, ¿no? Porque la mujer, pues normalmente, si está acostumbrada a tener un orgasmo, pues se puede llevar la sorpresa que se convierta en una mujer multiorgásmica. Multiorgásmica quiere decir que no tiene uno y la pausa, sino que tiene uno y otro y otro y otro, o incluso que a lo largo del día tiene orgasmos y no está haciendo ninguna práctica. O sea, ¿quieres decir que patapum, le salen así solos? Es como una oleada que viene y es una explosión energética. Bueno, esto sería un poco sorprendente, pero yo creo que para el hombre es más sorprendente. Para el hombre, mucho más sorprendente, me atrevería a decir. Porque el hombre, ¿qué piensa? Ahí están las preguntas que he lanzado al aire, ¿no? La mujer, ¿qué piensa? Piensa que el hombre se satisface cuando tiene la eyaculación, ¿no? Tiene esa creencia la mujer. El problema es que el hombre también tiene esa creencia, ¿no?, que en la eyaculación está el orgasmo. Y lamentablemente son cosas diferentes. Una cosa es la eyaculación y otra cosa es el orgasmo. Entonces aquí la novedad pues sería que el hombre aprende a separar una cosa de la otra. Y es ahí cuando viene la sensación de felicidad, de plenitud, y que el hombre ya no tiene un envejecimiento prematuro ni problemas por haber hecho un mal uso de la energía sexual. ¿Qué es eso de un mal uso de la energía sexual? Pues, según la medicina tradicional china, cuidado, aquí ya no hablaríamos de tantra, que entraríamos dentro de la medicina ayurveda, que también encaja con lo que voy a decir. ¿Qué pasa si el hombre está eyaculando permanentemente? O sea, permanentemente quiere decir, pues, de manera habitual, ¿no? Cada día, a lo largo de un mes, podríamos pensar, ¿cuántas veces ha eyaculado? Bueno, depende de la edad del hombre. Una cosa es que sea un hombre joven y otra cosa es que sea un hombre ya adulto. Incluso hay tablas que dicen, pues, 20 años, 30 años, 40, 60, y hay recomendaciones para cuántas veces sería saludable eyacular. Entonces, conociendo esto, el hombre que practica tantra, pues ya no tiene ganas de eyacular ninguna, porque empieza como la mujer, ¿no? En el mismo caso que decía antes, pues el hombre ya no es que descubra lo que es un orgasmo real, sino que se convierta también, como la mujer, en un hombre multiorgásmico. Y esto sería también algo sorprendente, que tiene que ver con el despertar de la Kundalini cuando se trabaja de manera correcta. Me pregunto si, pues bueno, hay personas que lo ves, ¿no?, que dices que son qué buenas personas, qué amorosas. Vete a tu saber si de forma involuntaria o consciente son personas oxitocínicas, ¿no? Es decir, que esta hormona, que es la hormona conocida como del amor, se lo generan de forma permanente, ¿sabes? Se implementa en este programa mental y hacen que estén todo el día felices, contentos, amorosos. Incluso lo notas en el léxico. Dicen, mira, es que qué persona que bien te ha atendido, qué amorosa, ¿no? Cosa que es bastante a veces inhabitual ya. Es que a lo mejor conocen alguna técnica de esta para sentirse bien, felices, amorosos, satisfechos, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, pues totalmente. Puede ser que conozcan la técnica y que la lleven a cabo, y luego pues también
que estén haciendo algo sin saberlo que les crea esta química para ser felices. Entonces a veces la gente no sabe que está haciendo cosas que les crean esa felicidad, ese bienestar, esa calidad de vida, esa simpatía, ese buen humor. Por ejemplo, pues si nos vamos a Andorra, ¿no? Si nos vamos a Andorra, pues la calidad del aire es fantástica. Tenemos árboles, montaña, es una maravilla, ¿no? Simplemente por el hecho de estar ahí en plena naturaleza, pues uno se siente bien. Y en cambio, pues si nos vamos a una gran ciudad, ¿no? Pues podría ser, por ejemplo, Madrid, ¿no? Que a mí me encanta Madrid, pero digamos que la calidad del aire no es la misma, porque hay una mayor contaminación y a nivel de naturaleza, pues como es una ciudad más grande, pues sí que también tiene montañas y zonas verdes, que a mí me encantan. Por ejemplo, disfruto mucho en el Parque del Retiro cuando voy, pero digamos que la calidad del aire es diferente. Eso también afecta para que una persona sea más feliz o que tenga más mal humor. Simplemente el aire que respiramos, eso afecta para que esa química nos haga estar tristes y apagados, faltos de energía o activos y de buen humor. Y una pregunta, las personas que, vamos, aquí hay 3 escenarios, que practican sexo, ¿crees tú que tienen un estado de humor X? Las personas que practican tantra, pues un estado de humor Y las que no practican ni sexo ni amor tántrico, un estado Y. ¿Esto es así o no? Bueno, pues en mi opinión, sí, determina cómo es la persona. Por ejemplo, en esos tres casos en esas 3 definiciones, ¿no? 3 tipos de persona. Bueno, pues la persona que practica sexualidad normal, depende, tendríamos que ver el hombre y la mujer cómo están, o cómo funciona el hombre, porque eso a veces la mujer puede estar muy contenta porque es por naturaleza el recipiente, el hombre es el que da y la mujer es el recipiente. Ahí tendríamos lo que decía antes, ¿no? El emisor y el receptor. Entonces eso energéticamente hay que tener esa visión de la mujer está bien gracias a lo que el hombre está dando y el hombre se está gastando sin saberlo, y cómo se está sosteniendo el hombre. A veces es con excitantes, ¿no? Excitantes quiere decir, pues bueno, aquí en España, en Japón sería la teína, pues la sociedad consume mucho té, y aquí en España, Occidente, sería más de café, ¿no? Entonces a veces una persona tiene que ver cómo me estoy sosteniendo y cómo se regulan mis energías de manera natural. ¿Qué pasa si no tomamos té? ¿O qué pasa si no tomamos el café? ¿Somos personas o tendríamos una energía que estaría por los suelos? ¿Y por qué tendríamos esa energía por los suelos? En el caso del hombre, por ejemplo, quizás sería por haber hecho un mal uso de la energía sexual. ¿Qué quiere decir? La eyaculación cuando no se tiene que hacer, o las veces que se debería de hacer. Entonces, esto yo recomiendo estudiarlo. Eso sería el caso 1, ¿no? Caso 1 de una pareja que hace sexo convencional. Sí, están contentos. ¿Por qué están contentos? ¿Y cuál es el origen real de esa alegría? Y si eso finalmente puede desencadenar problemas que no podemos decir en antena, de diferentes tipos. Bueno, caso número 1. Caso número 2, la pareja que hace tantra. La pareja que hace tantra, pues es una pareja que se consolida. O sea, no, la gente a lo mejor piensa como esto como algo sucio o como algo liberal, ¿no? No, la pareja que hace este tipo de práctica es una pareja consolidada, incluso tradicionalista. Tradicionalista quiere decir que no hay intercambio de pareja. Vamos, los intercambios de pareja no tienen nada que ver con la práctica tántrica o de sexualidad taoísta. Ahí veríamos la clave, yo creo, para ser feliz, porque ahí se está moviendo una energía que nos lleva a la iluminación, literalmente, y está la pareja trabajando el uno y el otro para ir en esa dirección. Y ahora tendríamos el último caso que comentabas, Ferran, que es la gente que no practica sexualidad de ningún tipo. No por eso tienen que ser gente que no sean felices y que no tengan la misma posibilidad de entrar en ese estado de iluminación. O sea, por eso también hay prácticas tántricas que la sexualidad no se contempla.
y se puede acceder a ese estado de iluminación. Entonces, depende del tipo de perfil de persona, en el tercer caso, que no practica sexo, tendríamos que ver esa química cómo la sustituye, porque no sé. Pero permíteme, esperemos que no sean mala leche, porque hay frases típicas, tópicas ya de antiguo que lo asocian a esto. Mira, que no, pam, ¿no? Pues eso, habría que ver cómo se sustituye. Bueno, pues si la persona hace muchas horas de meditación o hace deporte o hace otro tipo de prácticas que sustituye esa química que debería de generar con la práctica sexual o la práctica tántrica, no se genera por un lado, pero lo generamos por otro, pues entonces también podría ser una persona feliz. O sea, pero cuidado, porque lo normal es lo que tú comentas, ¿no? La broma de la mala leche, entonces, pues, o la broma de estar amargado. Entonces, cuidado, porque eso también está dentro de las probabilidades. Si al fin y al cabo somos un torrente bioquímico que si lo controlas, controlas tu estado, como te controle él, ya veremos qué pasa. Joan Piqué, como siempre, tocamos temas que creo que son interesantes, que aportan un conocimiento y después, como siempre, ¿no? Cada uno que haga, investigue, que se mueva y realmente pues decida qué hacer de su vida y por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos, si estamos aquí el tiempo que estamos, cronológico, cómo vivirlo plenamente, ¿no? Esto también es interesante. Joan, como siempre, bueno, nos queda agendado para el próximo programa hablar de esos misterios que hemos empezado hablando el programa. ¿Te parece? Me parece, fenómenos paranormales. Fenómenos que ya podríamos decir que son más que normales, ¿no? Porque paranormales suena como lejano esto ya. Si es que hay infinidad. Y gracias pues bueno, a la tecnología esto se puede captar, porque si tú lo ves y lo explicas, pues ahí queda. Pero si queda la imagen, explicaremos algo de quién recolecta imágenes de fenómenos, como dice Joan, paranormales o fenómenos marianos y por qué y para qué, que forma parte de este contexto. Joan, como siempre, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti también y a todos. Hasta la próxima. Y amigos y amigas, si vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo y rápido. Imaginaos un plátano. ¿Qué ves en ese plátano? ¿Sexo? ¿Un alimento? ¿Un fruto? ¿La naturaleza? ¿Una fuente de vitamina K? Como siempre, saca tus propias plátano conclusiones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.